Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. Estos son nuestros titulares. Rusia asegura que Alemania y Estados Unidos poseían una treintena de laboratorios biomilitares en Ucrania. Y para finalizar, Putin se ensaña con Kiev por segundo día consecutivo. Comenzamos. Rusia asegura que Alemania y Estados Unidos poseían una treintena de laboratorios biomilitares en Ucrania. El gobierno ruso ha afirmado este sábado que Alemania contaba en coordinación con Estados Unidos con una red de al menos 30 laboratorios biomilitares en territorio ucraniano que trabajaban en agentes biológicos potencialmente útiles como armas biológicas, según los documentos incautados durante la operación especial del ejército ruso en territorio ucraniano. Según información confirmada, Alemania coordinaba su trabajo sobre seguridad biológica con sus aliados americanos y tenían una red de al menos 30 laboratorios biológicos en Ucrania, ha afirmado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, en una entrevista con la televisión estatal rusa, RT citada en un comunicado del propio ministerio. En estas instalaciones se llevaban a cabo investigaciones peligrosas, según Zaharova, que ha mencionado un vínculo directo con el Instituto de Medicina Tropical Bernhard Notch y ha citado enfermedades tropicales como el dengue o el chikungunya, o patógenos como el virus del Nilo Occidental y el virus del río Usutu. La escala de estos trabajos hace evidente que una parte considerable, probablemente la más importante de la información sobre el programa militar estadounidense, sigue siendo secreta para la comunidad internacional, ha indicado. Instamos a las autoridades alemanas a cesar de inmediato en la difusión de acusaciones falsas sobre las instalaciones de nuestro país de utilizar armamento prohibido por el derecho internacional, ha declarado. Creemos que estas declaraciones solo sirven para asusar a los batallones neonazis a perpetrar horribles provocaciones. Berlín tendrá parte de la responsabilidad moral de las trágicas consecuencias que conlleve, ha argumentado Zaharova. Putin se hazaña con Kiev por segundo día consecutivo. Según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia, anoche destruyeron 16 instalaciones del ejército ucraniano en distintas regiones del país, entre ellas las naves de una fábrica de material militar en Kiev. Rusia ha escalado su retórica bélica en las últimas horas, tras sufrir una nueva debacle militar en el hundimiento de su buque insignia en el Mar Negro, amenazando con intensificar los ataques con misiles contra la capital ucraniana, Kiev, y exigiendo a Estados Unidos que deje existir a su rival sobre pena de enfrentarse a consecuencias impredecibles. Según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia, anoche destruyeron 16 instalaciones del ejército ucraniano en distintas regiones del país. En concreto, en la capital el ejército ruso ha destruido con misiles de alta precisión las naves de una fábrica de material militar. En otras zonas como Mykolaiv, al este de Ucrania, o Poltava, al noreste, también han realizado ataques contra instalaciones enemigas. El número y el nivel de los ataques con misiles en Kiev aumentará en respuesta a todos los ataques de tipo terrorista y sabotaje que ha llevado a cabo el régimen nacionalista de Kiev en territorio ruso, había asegurado el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Kornashenkov, a las pocas horas de que la principal urbe ucraniana sufriera una acción de ese tipo. Según Konashenkov, el objetivo de esa arremetida fue una fábrica de misiles ubicada en las inmediaciones de la capital, algo que confirmaron medios como AFP. Es el precio a pagar por la destrucción del Moskva, afirmó Idriy Zizov, un trabajador de la factoría, a la citada agencia. El menoscabo para el orgullo militar ruso que ha supuesto la desaparición del crucero se suma a las incursiones en su territorio de helicópteros ucranianos y ataques de artillería que, según Moscú, dejaron este jueves al menos 7 heridos en 2 regiones fronterizas. La sucesión de reveses en el campo de batalla ha llevado a una explosión de declaraciones a cada cual más disparatada de los propagandistas rusos que copan los medios de los que se nutre la población de ese país, que hoy podían escuchar en sus televisiones llamamientos a borrar el mismo nombre. La simple idea, llegó a decir uno de los tertulianos de Ucrania, o exigir que se bombardee Kiev y se destruya la red de ferrocarriles ucranianos. Tras su repliegue de las regiones del entorno de Kiev, la principal opción
que tiene Moscú para volver a golpear la principal ciudad ucraniana son los cohetes y la aviación, una alternativa que ha recuperado entre algunos analistas el espectro de otros conflictos en los que las urbes han sufrido el castigo repetido de este tipo de armamento. El recurso a la utilización de misiles balísticos contra grandes metrópolis no es un hecho inédito en el relato bélico de nuestra era y se convirtió en un clásico de la guerra que enfrentó a Irak e Irán en la década de los 80 y después en la Primera Guerra del Golfo, cuando el régimen de Saddam Hussein recurrió a sus Scud para atacar a Israel. Durante los últimos meses, Arabia Saudita ha sufrido numerosos ataques de este tipo, lanzados por las fuerzas hutíes de Yemen. Los armenios también usaron varios cohetes Scud, Tochka y Smerch contra urbes de Azerbaiyán en los que llamó la Guerra de los 44 días, que liberaron hace 2 años. Los misiles armenios alcanzaron la segunda ciudad azerbaiyana, Ganja, matando en una de estas acciones a más de una veintena de residentes y dejando heridos a decenas. El discurso de la élite rusa y sus propagandistas, cada vez más desquiciado, ha asusado también la aprehensión tanto en Ucrania como en Estados Unidos sobre la hipótesis de que Moscú recurra al uso de armas nucleares tácticas, devastadoras pero de efectos localizados o químicas. En una entrevista difundida en las últimas horas, Oleksiy Arestovich, uno de los principales asesores del presidente ucraniano, expresaba esos miedos y decía que el matón, en referencia a Putin, ha perdido la cabeza y quiere usar algunas armas nucleares. Al menos existen esos temores. Ha comenzado a enfrentarse al fantasma de la derrota. Por su parte, el director de la CIA estadounidense, William Burns, dijo que nadie puede tomarse a la ligera la amenaza del recurso a bombas atómicas, ya que el desarrollo adverso de la conflagración podría potenciar una potencial desesperación de Putin que llevaría a recurrir a estos extremos, aunque matizó de inmediato que no ha visto evidencia prácticas en este sentido. Las amenazas contra Kiev se producen justo cuando la villa comienza a recuperar poco a poco una semblanza de una precaria normalidad que ha llevado a la reapertura de numerosos negocios. El propio alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, estimó que en las últimas jornadas ha reabierto más de 1 millar de negocios, 35 mercados y 460 cafeterías, aunque pidió a la población que todavía no vuelva a esta localidad, ya que persiste el peligro de una renovada acometida rusa. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.